Mi hija olvidó colgar el teléfono y escuché todo. Es hora de que él vaya a un hogar de ancianos, dijo. Se ha convertido en una carga. No dije nada en ese momento, pero algo dentro de mí se hizo añicos. En 2 semanas, había vendido la casa por 890,000 pesos. Cuando regresaron de su viaje de negocios, sonriendo y desprevenido, una sorpresa los estaba esperando. Sus llaves ya no se ajustan a la puerta. Encontraron una nota en la puerta, y después de leerla, comenzaron a gritar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no lo dejarían solo. Este fue solo el comienzo. El teléfono sonó justo cuando estaba raspando el último pastel de carne de mi plato, la receta de pastel de carne de Ellen, aunque la mía nunca sabía bien sin su toque. Miré la identificación de llamadas y sonreí a pesar de mí. Kathleen. Papá, ¿cómo estás aguantando? Su voz llevaba esa calidez familiar que siempre hacía que mi pecho se apretara con amor y soledad. Me instalé en el antiguo reclinable de Ellen, el cuero usado suave de años de sus sesiones de lectura nocturna. Oh, me conoces, cariño. Acabo de terminar la cena y estaba a punto de ver las noticias. No mencioné que era sobrante de hace 3 días, o que había estado mirando la foto de Ellen en el manto durante la mayor parte de 1 hora. ¿Estás comiendo lo suficiente? Sabes que siempre puedes pedir comestibles en línea ahora, ¿verdad? Te mostré la aplicación. Estoy comiendo mucho, interrumpí gentilmente, aunque ayer tuve un pequeño susto. Olvidé apagar el quemador debajo de mi cafetería. Menos mal que lo olí ardiendo de la sala de estar. Hubo una pausa. Podía imaginarla frunciendo el ceño de esa manera que había heredado de su madre, el mismo pequeño pliegue entre sus cejas. Papá, tal vez deberíamos hablar de que alguien te revise más regularmente. Jeremy cree que estoy bien, Kathleen. ¿Realmente? ¿Cómo va tu viaje de negocios? Estás en Phoenix, ¿verdad? Sí, la conferencia termina mañana. Jeremy ha estado manejando la mayoría de las reuniones de los clientes mientras me siento a través de estas presentaciones interminables sobre las tendencias de marketing digital. Ella se rió, pero sonó forzado. Escucha, papá, probablemente debería ponerme en marcha. Jeremy y yo tenemos planes de cena con algunos inversores potenciales. Por supuesto, cariño. Te amo. Te amo, papá. Cuídate, ¿de acuerdo? Escuché un clic, luego sonidos de susurro. Debe haber dejado caer el teléfono en su bolso, pensé, alcanzando para colgar mi extremo. Pero luego escuché voces, majadas, pero lo suficientemente claras a través del micrófono de su teléfono. Jeremy, ¿ves cómo se está deteriorando? La voz de Kathleen, ya no cálida y cariñosa. Olvidó apagar la estufa ayer. ¿Qué pasa si quema la casa? Mi mano se congeló en el receptor. El hielo se extendió por mi pecho. Es hora de un hogar de ancianos, Kathleen. La voz de Jeremy, fría y práctica. Se está convirtiendo en una carga, y lo sabes. Tu papá es un buen hombre, pero ya no puede vivir solo. La casa vale casi 1 millón ahora. El tono de Kathleen había cambiado a un cálculo puro. Con el mercado de Denver, probablemente podríamos obtener 900,000 pesos, tal vez más. Exactamente. Jeremy sonaba complacido. Podríamos venderlo, ponerlo en un lugar decente, no demasiado caro, y finalmente comprar esa casa en Boulder que hemos estado viendo. El que tiene la vista de la montaña. Mi hija se rió. Realmente se rió. Dios, Jeremy, deberías haberlo visto esta noche. Tan agradecido solo saber de mí. No tiene idea de que estamos planeando esto. Cuanto más esperemos, más confundido tendrá. Deberíamos atacar mientras todavía confía por completo. El teléfono se deslizó de mis dedos entumecidos, que se pisó al piso de madera dura. Ellen y yo habíamos instalado juntos hace 23 años. Cada tabla sentada por mis propias manos, cada uñas conducidas con pensamientos sobre el futuro de nuestra familia.
Me senté en el repentino silencio de mi casa vacía, mirando la fotografía de Ellen. Sus ojos parecían aburrir en los míos con una expresión que no podía leer, desvinculación, advertencia o tal vez solo el terrible conocimiento que llega a aquellos que ya han abandonado este mundo. El reloj de abuelo en el pasillo, el regalo de aniversario de Ellen para mí hace 15 años, se estricía constantemente en la creciente oscuridad. Afuera, los primeros grillos de primavera comenzaron su canción de la tarde en el jardín que Ellen había plantado y todavía tendía. Algo frío y duro se asentó en mi pecho, reemplazando la calidez que había sentido escuchar la voz de mi hija momentos antes. Mis manos, desgastadas de décadas de trabajos de construcción, se acurrucaron lentamente en puños. Pensaron que era una carga. Pensaron que estaba confundido, indefenso, listo para ser administrado y descartado. Ya estaban gastando mi dinero, ya planeando su nueva vida construida en mi tumba. Pero todavía no estaba muerto, y no estaba tan confundido como creían. No sé cuánto tiempo me senté allí en la oscuridad, la cara de Ellen mirándome desde el marco plateado en la mesa final. La casa se sentía diferente ahora, como si las paredes mismas hubieran escuchado la traición de mi hija y estuvieran conteniendo la respiración. Mis piernas se sintieron inestables cuando finalmente me puse de pie para encender la lámpara. La luz cálida cayó sobre la sala de estar que habíamos amueblado por pieza, cada artículo elegido con cuidado y guardado para sacrificio. El sofá burdeos donde Kathleen solía acurrucarse haciendo la tarea. La mesa de café que había construido en el garaje, lijándolo suave mientras jugaba a mis pies. Caminé hacia la cocina y abrí el cajón donde mantuve los viejos recibos y papeles. Mis dedos encontraron la carpeta que estaba buscando sin pensamiento consciente, 20 años de registros financieros que nunca había tirado porque Ellen siempre decía, nunca se sabe cuándo podría necesitarlos. Recibos de matrícula de la Universidad de Colorado, 48,000 pesos en 4 años. Recordé esos turnos dobles, volviendo a casa con polvo de concreto en mi cabello y yeso debajo de mis uñas. Ellen tendría café esperando y masajearía mis hombros mientras yo pagaba facturas en esta misma mesa de cocina. Roy, estás trabajando hasta la muerte, dijo una noche, viéndome calcular cómo pagar el semestre de primavera de Kathleen. Ella se merece mejor que nosotros, Ellen. Es lo suficientemente inteligente para cualquier cosa. Ellen había besado la parte superior de mi cabeza. Simplemente no le dé tanto que ella olvide estar agradecida. Debería haber escuchado. Dios, debería haber escuchado. Los recibos de la boda también estaban allí, 32,000 pesos por un día. Le dije a Kathleen que podíamos pagar 5,000 pesos, tal vez 8,000 pesos si estiramos, pero ella lloraba, en realidad lloraba, ya que quería la boda de sus sueños. Había trabajado los fines de semana durante 6 meses instalando pisos de madera para un amigo contratista que me pagó debajo de la mesa. Papá, eres el mejor padre del mundo, había susurrado durante nuestro baile, su cabeza en mi hombro, su vestido de novia crujido contra mi smoking alquilado. Nunca olvidaré esto. Pero ella lo había olvidado. Al igual que había olvidado quien firmó su primer préstamo para el automóvil cuando su crédito no era lo suficientemente bueno. Al igual que había olvidado quien hizo las llamadas para obtener su trabajo de marketing cuando estuvo desempleada durante 8 meses después de la graduación. Encontré los extractos bancarios de hace 2 años, después de que Jeremy perdió su puesto de asesor financiero por razones que nunca explicaron por completo. Se habían mudado temporalmente hasta que Jeremy encontró algo nuevo. Nunca los había cobrado alquiler. Había pagado el aumento de las facturas de servicios públicos, compré comestibles para 3 adultos en lugar de un viudo solitario. Jeremy me acariciaría el hombro y me llamaría el hombre más generoso de Colorado. Kathleen me abrazaba y decía, papá, te devolveremos la devolución cuando nos pongamos de pie. Habían estado de pie durante más de 1 año, ambos trabajando en buenos trabajos, ambos ganando más dinero que nunca. Pero nunca habían mencionado mudarse, nunca mencionaron devolverme. La cena de aniversario que había pagado el mes pasado,
$200 en ese elegante asador en el centro porque Jeremy dijo que merecían celebrar. La factura de reparación del automóvil que había cubierto cuando Jeremy's BMW necesitaba una nueva transmisión, $3,000 que limpiaba mi fondo de emergencia. Roy es como un padre para mí, dijo Jeremy a sus amigos en su última barbacoa, su brazo alrededor de mis hombros. Tengo mucha suerte de haber casado con esta familia. Había estado orgulloso, en realidad orgulloso, de ser el generoso suegro, el hombre que cuidó a su familia sin importar lo que le costara. Subí las escaleras hacia Ellen y mi habitación, aún sin cambios después de 2 años. Su joyero se sentó en la cómoda, sus gafas de lectura se doblaron junto a la lámpara. Abrí el cajón inferior donde mantuve nuestros papeles importantes y saqué nuestra acción original de la casa. Roy y Ellen Hayes compraron 1999. Sin gravámenes, sin cofirmantes, sin complicaciones. Mi nombre solo ahora que Ellen se había ido. De pie allí en el dormitorio donde Ellen había pasado sus últimos días, rodeada de todo lo que habíamos construido juntos, sentí que algo cambió dentro de mí. El dolor todavía estaba allí, afilado como el vidrio roto. Pero debajo de él se estaba formando algo más duro. Querían guardarme y vender el trabajo de mi vida. Pensaron que era demasiado viejo, demasiado confundido, demasiado agradecido por su atención para defenderse. Miré la foto de Ellen en la mesita de noche, recordando su voz de hace tantos años, no le desan tanto que se olvide de estar agradecida. Bueno, Ellen, nuestra hija definitivamente lo había olvidado. Pero estaba a punto de recordar que su viejo hombre no era tan indefenso como pensaba. Caminé a mi oficina en casa y saqué la tarjeta de presentación que había mantenido en el cajón de mi escritorio durante 3 años, Todd Fisher, abogado de bienes raíces. Ellen había insistido en que nos reuniéramos con él después de su diagnóstico de cáncer, solo para asegurarse de que nuestros asuntos estuvieran en orden. Era hora de otra consulta. A la mañana siguiente, caminé por mi casa como un extraño viéndolo por primera vez. Pero en lugar de ver hogar, estaba viendo lo que vieron Kathleen y Jeremy, imágenes de cuadrado, valor de mercado, activos líquidos. En la cocina, pasé mi mano por la encimera de granito que me había instalado, trabajando a la luz de la luz después de mi trabajo habitual porque no podíamos permitirnos contratar contratistas. Ellen había elegido el patrón, gris golpeado con venas de oro que atraparon la luz de la mañana. Ella había hecho café en este mostrador todas las mañanas durante 16 años hasta que el cáncer se llevó su fuerza. Recordé la mañana de Navidad cuando Kathleen, de 3 años, dio sus primeros pasos tambaleantes aquí, desde el refrigerador hasta los brazos extendidos de Ellen. Ambos lloramos de alegría. Ellen recogió a nuestra hija y girándola mientras yo luchaba por la cámara. Nuestro bebé está caminando en nuestra casa, había susurrado Ellen, con lágrimas corriendo por su rostro. En la casa que construimos para ella. Las oficinas legales de Fisher y los asociados ocuparon el segundo piso de un modesto edificio de ladrillos en Colfax Avenue, el tipo de lugar que se especializó en ayudar a las personas regulares con problemas reales en lugar de impresionar a los clientes corporativos. Elegí mi mejor traje, el carbón gris de carbón que Ellen había elegido para que yo lo usara en su funeral, y llegó 15 minutos antes. Todd Fisher era más joven de lo que esperaba, tal vez 55, con templos y el comportamiento paciente de un hombre que había escuchado cada historia de terror familiar 2 veces. Su oficina estaba llena de libros de derecho y fotos familiares, una esposa, 2 adolescentes, un golden retriever. El tipo de vida normal Ellen y yo habíamos tratado de construir. Señor Hayes, es bueno verte de nuevo. Todd vertió café de una pequeña máquina en la esquina. Recuerdo a ti y a Ellen desde hace unos años. Lamento tu pérdida. Gracias. Necesito discutir algo delicado sobre mi hija y mi yerno. Todd se estableció detrás de su escritorio, listón. Estoy escuchando. Le dije todo, la llamada telefónica, la conversación escuchada, sus planes de vender mi casa y ponerme en un hogar de ancianos.
La expresión de Todd nunca cambió, pero lo atrapé sacudiendo la cabeza ligeramente cuando describí su afán de gastar mi dinero en su casa de sueños de Boulder. Desafortunadamente, señor Hayes, este escenario es más común de lo que piensas, dijo Todd. Los hijos adultos a menudo asumen que saben lo que es mejor para sus padres mayores, especialmente cuando están involucrados activos valiosos. Pero en realidad no pueden hacer nada, ¿verdad? Quiero decir, ¿legalmente? Comencemos con lo básico. La casa se titula a su nombre solo desde que su esposa falleció, ¿correcto? Así es. Ellen y yo lo poseíamos conjuntamente, pero cuando ella murió, me transfirió automáticamente. Luego, legalmente hablando, su hija y su yerno no tienen absolutamente ningún reclamo de su propiedad. No pueden venderla, no pueden obligarlo a un centro de atención, no pueden tomar ninguna decisión sobre sus activos sin su consentimiento explícito. Todd sacó una almohadilla legal de su cajón y comenzó a tomar notas. La casa te pertenece. Periodo. El alivio se inundó a través de mí, seguido inmediatamente por algo más agudo. Entonces, si quisiera venderlo yo mismo. Podría ponerlo en el mercado mañana si lo elige. Es su propiedad, su decisión. Todd levantó la vista de sus notas. ¿Puedo preguntar por qué estás considerando esa opción? Pensé en la risa de Kathleen cuando me llamó una carga, en el frío cálculo de Jeremy de mi valor, unos 25 años de sacrificio reducido a una transacción inmobiliaria. Piensan que estoy indefenso, confundido. Piensan que pueden administrarme como un pedazo de propiedad. Mis manos se apretaron alrededor de la taza de café. Tal vez es hora de que les haya mostrado exactamente cuán aguda es realmente mi mente. Todo estuvo callado por un momento, estudiando mi cara. El mercado inmobiliario de Denver es increíblemente fuerte en este momento, especialmente en su vecindario. Las propiedades se venden en cuestión de días, a menudo por ofertas en efectivo por encima del precio de venta. Hizo una pausa. Si se tomara en serio la venta rápidamente, antes de que su hija y su yerno regresen de su viaje, ¿qué tan rápido podría suceder? Con el comprador adecuado, y hay muchos inversores que buscan propiedades como la suya, podríamos tener una venta completada dentro de una semana, tal vez menos. Todd se inclinó hacia adelante. Pero el señor Hayes, esta es una decisión importante. Una vez que vende, no hay vuelta atrás. Construye esa casa con mis propias manos, señor Fisher. Cada tabla, cada uña, cada detalle personalizado. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Pasamos la próxima hora discutiendo prácticos, estimaciones de valor del mercado, redes de compradores en efectivo, requisitos legales. Todd explicó que podría tener todo preparado dentro de las 24 horas si me tomaba en serio el procedimiento. La tarifa de consulta es de $200, dijo Todd mientras me preparaba para irme. Si decide avanzar, eso se aplica a mis honorarios legales para la venta. Pagué en efectivo, sintiéndome más claro que en los meses. Caminando hacia mi camioneta bajo el sol de primavera, sentí que mi teléfono zumbaba en mi bolsillo. El nombre de Kathleen apareció en la pantalla, y por primera vez desde su traición, sonreí. El teléfono sonó 1, 2 veces, 3 veces. Podría imaginarla en un lobby del hotel en Phoenix, probablemente revisando su reloj, preguntándose por qué su viejo padre agradecido no estaba saltando para responder a su llamada. Deja que se pregunte. Deja que ella y Jeremy hagan sus planes sobre mi futuro, mi casa, mi vida. Estaban en la sorpresa de sus vidas. Cuando llegué a mi camino de entrada, la confianza había reemplazado el temblor en mis manos. Las palabras de Todd Fisher resonaron en mi mente, es su propiedad, su decisión. 25 años de duda y duda se habían levantado como la niebla de Denver en el sol de la mañana. Estaba desbloqueando mi puerta principal cuando el teléfono volvió a sonar. A través de la ventana, pude verlo zumbando contra el mostrador de la cocina donde lo había dejado. El nombre de Kathleen brillaba en la pantalla. Lo dejé sonar 6 veces antes de recoger. Papá, ahí estás.
La voz de Kathleen prácticamente brillaba con entusiasmo artificial. Estaba empezando a preocuparme cuando no respondiste antes. Lo siento, cariño. Estaba haciendo algunos recados. Mantuve mi tono cálido, abuelo. ¿Cómo te está tratando Phoenix? Oh, sabes cómo son estas conferencias comerciales. Pero escucha, tengo las noticias más maravillosas. Ella se detuvo para obtener un efecto dramático. Jeremy y yo hemos estado planeando algo muy especial para ti. Agarré el teléfono más apretado, mis nudillos se volvieron blancos. Queremos invitarte a unas vacaciones. Te mereces un poco de descanso y relajación después de todo lo que has pasado desde que mamá murió. Su voz llevaba que practicaba simpatía que ahora reconocí como manipulación. Existe este hermoso lugar que encontramos, es como un resort, pero con el personal médico a mano, en caso de que necesite algo. Un complejo con personal médico. Mi mandíbula se apretó con tanta fuerza que pensé que mis dientes podrían romperse. Eso suena encantador, cariño. Realmente no necesitabas tener tantos problemas para mí. Tonterías. Eres familia. La voz de Jeremy llegó en segundo plano, debe haber estado escuchando en altavoz. Ya hemos hecho todos los arreglos. ¿Cuándo estabas pensando? Me las arreglé, sabiendo que me querían que me fuera antes de que volvieran a reclamar su herencia. Bueno, deberíamos volver el próximo viernes, dijo Kathleen. Esperábamos que pudieras estar listo para entonces. Solo empaca algo de ropa y artículos personales. Ya sabes, lo esencial. Lo esencial. No los álbumes de fotos Ellen había organizado con amor. No los muebles que había construido con mis propias manos. Solo lo esencial para que un anciano fuera arrastrado por morir. En realidad, Kathleen, yo también tengo una sorpresa para ti, porque cuando regresas. Oh, papá, ¿qué tipo de sorpresa? Sonaba genuinamente complacida, probablemente imaginando que había firmado documentos o que hizo que su trabajo fuera más fácil de alguna manera. Caminé hacia la ventana de la habitación que había construido para Ellen, mirando el jardín que había plantado, el columpio del porche donde habíamos pasado innumerables tardes planeando nuestro futuro. Es algo en lo que he estado trabajando desde nuestra última conversación. Creo que te sorprenderá mucho. Eres tan dulce, papá. Hablaremos de todo cuando lleguemos a casa, ¿de acuerdo? Descanse un poco y nos ocuparemos de todo lo demás. Dulce. Ella me llamó Dulce mientras planeaba robar mi vida. Lo haré, cariño. Te amo. Te amo, papá. Nos vemos el viernes. La línea salió y puse el teléfono con las manos más estables de lo que habían estado en semanas. Caminé a mi oficina en casa y abrí mi computadora portátil. Mis dedos flotaron sobre el teclado por un momento antes de escribir: los agentes inmobiliarios de Denver ventas rápidas. Los resultados de la búsqueda llenaron mi pantalla como municiones en una guerra que finalmente estaba lista para pelear. Siempre había sido metódico, 25 años como ingeniero de construcción me había enseñado a investigar a fondo antes de tomar cualquier decisión. Hice clic en los perfiles de agentes, comparando las tasas de éxito y los testimonios del cliente. Un nombre seguía apareciendo en los mejores resultados: Brian Connor, de 43 años, especializado en ventas rápidas, promedió 18 días desde la lista hasta el cierre. Su foto mostró una sonrisa profesional y ojos seguros, el tipo de hombre que podría hacer que las cosas sucedan rápido. Sus testimonios eran exactamente lo que necesitaba ver. Brian vendió nuestra casa en 6 días. El comprador en efectivo se alineó en 48 horas. Cierre suave, sin complicaciones. Miré su número de teléfono directo que se mostraba de manera prominente debajo de sus credenciales. Este fue todo, el momento que pondría todo en movimiento. Una vez que hice esta llamada, no habría vuelto a ser el anciano agradecido y manejable que esperaba mi hija. La foto de Ellen en mi escritorio parecía estar mirándome. Casi podía escuchar su voz:
Roy, ¿estás seguro de esto? Estaba seguro. Más seguro de lo que había estado sobre cualquier cosa desde su funeral. Marqué el número de Brian Connor con dedos constantes. Brian Connor, Connor Real Estate. ¿Cómo puedo ayudarte? Señor Connor, mi nombre es Roy Hayes. Estoy interesado en vender mi casa rápidamente. ¿Qué tan rápido pueden suceder estas cosas realmente? Bueno, señor Hayes, que depende de varios factores, pero con la propiedad y la estrategia de precios correctas, he cerrado acuerdos en tan solo 10 días con compradores en efectivo. ¿Qué tipo de cronograma está viendo? 10 días. Mi corazón golpeó contra mis costillas. ¿Es rápido? Absolutamente. El mercado de Denver es increíblemente caliente en este momento, especialmente para propiedades bien mantenidas en los vecindarios establecidos. ¿Puedes contarme un poco sobre tu casa? Miré alrededor de mi cocina, viéndolo a través de los ojos de un comprador por primera vez. 2 pisos, 3.400 pies cuadrados, Buielty en 1999, área de Cherry Creek. 3 habitaciones, 2 baños y medio. Lo he mantenido bien, hice la mayor parte del trabajo a lo largo de los años. La voz de Brian se agudizó con interés. Eso suena exactamente como lo que están buscando varios de mis inversores. El propietario original, bien mantenido y el vecindario establecido, esos son puntos de venta premium. ¿Estaría interesado en una evaluación de la propiedad? ¿Qué tan rápido podrías pasar? Puedo estar allí esta tarde si estás disponible. Di 3. Miré el reloj, pasaba el mediodía. 3 funciona perfectamente. Déjame darte la dirección. Después de colgar, me senté en el repentino silencio de mi cocina, la magnitud de lo que había puesto en movimiento comenzando a asentarse en mi pecho. En 3 horas, un extraño caminaría por la casa Ellen y yo habíamos construido juntos, asignando valores en dólares a nuestros recuerdos. Pasé las siguientes 2 horas limpiando obsesivamente, hábitos de Ellen cuando insistió en que la casa estuviera impecable para cualquier visitante. Espolvoré la ventanilla, enderecé las almohadas de lanzamiento en el sofá, me aseguré de que cada superficie brillara. Pero esta limpieza se sintió diferente. No me estaba preparando para los invitados. Me estaba preparando para una ejecución. A las 3, sonó el timbre. Alicé mi camisa, respiré hondo que llevaba el aroma de las bolsitas de lavanda de Ellen todavía metidas en el armario de lino y caminaba hacia la puerta principal. Mi mano tembló ligeramente cuando se cerró alrededor del pomo de latón que me había instalado hace 15 años. Más allá de esta puerta esperó mi salvación o mi condenación. Giré el mango y abrí la puerta a mi futuro. Brian Connor se parecía exactamente a su foto, profesional pero accesible, a principios de los años 40, con el tipo de seguimiento seguro que provino de años de ofertas exitosas. Llevaba una cartera de cuero y una tableta, y en el momento en que entró, sus ojos se parieron. ¡Wow! Se detuvo en mi entrada, su mirada viajaba por la moldura de la corona que había instalado a mano hasta los pisos de madera que Ellen y yo habíamos seleccionado juntos. Señor Hayes, esto es exactamente lo que esperaba. Lo vi disfrutar de los detalles, la forma en que la luz de la tarde se transmitió a través de la ventana de Ellen. El flujo sin costuras desde la sala de estar hasta el comedor que había logrado al quitar una pared de carga e instalar una viga. Su aprecio fue genuino, profesional. No estabas bromeando sobre mantener este lugar. Sacó su tableta y comenzó a tomar fotos. ¿Estos pisos de madera en todo momento, originales? Los instalé yo mismo en 2001. Ellen quería algo que duraría, así que fuimos con roble sólido de 3/4 de pulgada. Me encontré cayendo en el ritmo familiar de discutir mi trabajo, orgulloso a pesar de todo lo que estaba sucediendo. ¿Y esta cocina? Brian se detuvo en la encimera de granito, pasando su mano a lo largo del borde. Instalación personalizada, cada pulgada. Ellen eligió el patrón, dijo que el veteado de oro le recordaba la luz del sol.
mi voz atrapada ligeramente. Pasé 3 fines de semana obteniendo las medidas perfectas. Brian estaba escribiendo notas en su tableta, fotografiando los gabinetes personalizados, probando grifos y puntos de venta con la minuciosidad de alguien que sabía lo que los compradores querían. Señor Hayes, tengo que ser honesto con usted. En mis 15 años haciendo esto, rara vez veo propiedades mantenidas en este estándar. Soy ingeniero. Era ingeniero. Creo en construir las cosas correctamente la primera vez. Se nota. Hizo un gesto hacia la sala de estar. Puedo. Asentí, siguiéndolo mientras admiraba el plano de planta abierto, las estanterías incorporadas que flanquean la chimenea. La forma en que las opciones de decoración de Ellen habían convertido nuestro proyecto de construcción en un hogar. Esta ventana de la bahía, ¿trabajo consciente? Lo construyó para mi esposa. Ella quería un rincón de lectura. Podía imaginarla allí con sus novelas misteriosas y té de la tarde, sus gafas de lectura se encargaron de su nariz. Brian estaba tomando medidas ahora, su emoción apenas contenía. Señor Hayes, necesito mostrarle algunas ventas comparables. Lanzó listados en su tableta. Propiedades similares en esta área se han vendido por $850,000 a $920,000. Mi pecho se apretó. Eso fue más de lo que Kathleen y Jeremy habían estimado en su cruel conversación. Pero dada la condición y las características personalizadas de su hogar, creo que lo ponemos en un precio de $890,000. Eso debería moverlo rápidamente mientras obtiene su mejor precio. $890,000. Me senté mucho en la silla de lectura de Ellen, el número girando en mi cabeza. ¿Eso es mucho? Señor Hayes, está sentado en una mina de oro. Propiedades como esta no vienen al mercado a menudo, especialmente en esta condición. La voz de Brian tenía la confianza de alguien que conocía su negocio. De hecho, tengo un grupo de inversión que ha estado buscando exactamente este tipo de propiedad. ¿Qué tipo de grupo de inversión? Se especializan en propiedades de alquiler de alta calidad en vecindarios establecidos. Pagan en efectivo, sin financiamiento de contingencias, sin negociaciones de reparación. Pueden cerrar en 10 días hábiles. 10 días hábiles. Kathleen y Jeremy regresarían de Phoenix en 8 días de GHT, esperando encontrar a su padre agradecido y manejable listo para ser enviado a su resort. ¿Cuál es la captura? ¿Por qué tan rápido? Brian sonrió. Sin captura. El efectivo significa que no hay retrasos en los préstamos, sin contingencias de evaluación que puedan matar el acuerdo. Hacen sus propias inspecciones, pero, francamente, su casa está en mejor forma que la mayoría de las nuevas construcciones que veo. Miré alrededor de la sala de estar donde Kathleen había dado sus primeros pasos. Donde Ellen y yo habíamos organizado mañanas de Navidad y fiestas de cumpleaños y tranquilos dominios de los domingos leyendo el periódico juntos. ¿Cuándo necesitaría estar fuera? El contrato estándar le brinda 30 días después del cierre, pero son flexibles si necesita más tiempo. Lo principal es obtener un título claro y completar el papeleo. Pensé en la voz de Kathleen por teléfono, llamándome dulce mientras planeo robar mi vida. Pensé en el cálculo del frío de Jeremy, reduciéndome a una carga para ser manejado. Pensé en la advertencia de Ellen sobre ser demasiado generoso, demasiado confiable. Vamos a hacerlo. La máscara profesional de Brian resbaló por un momento, revelando una emoción genuina. Excelente elección, señor Hayes. Déjame llamarlos ahora mismo. Lo vi marcar. Lo escuché describir mi propiedad con el entusiasmo de alguien que había encontrado el tesoro enterrado. Área de Cherry Creek, propietario original, condición inmaculada, características personalizadas en todo momento. Terminó la llamada con una amplia sonrisa. Quieren avanzar de inmediato. Puedo tener los contratos iniciales listos para mañana por la mañana. El sol se estaba poniendo a través de la ventana de la bahía de Ellen.
lanzando luz dorada a través de la habitación donde acababa de aceptar vender 25 años de mi vida. Pero por primera vez desde esa devastadora llamada telefónica, sentí algo que había estado perdiendo durante demasiado tiempo, el control. ¿Cómo suena a las 9 de la mañana? La pregunta colgaba en el aire como humo, y me di cuenta de que Brian estaba esperando una respuesta que lo cambiaría todo. El reloj del abuelo en el pasillo, el 15º aniversario de Ellen para mí, se ajustó constantemente en el silencio. 9 de la mañana suena perfecto. Después de que Brian se fue con promesas de contratos y plazos de cierre, me quedé solo en la casa que pronto pertenecería a otra persona. La luz de la tarde a través de las ventanas de Ellen pintó todo dorado, como una fotografía de una vida que estaba a punto de dejar atrás. Pero no fue tristeza que sintiera. Fue anticipación. Brian llegó a la mañana siguiente con contratos, un notario y café para todos, el tipo de eficiencia profesional que siempre había respetado. Leí cada línea con la minuciosidad que me había convertido en un buen ingeniero, revisando los detalles de la forma en que solía verificar los planos. Precio de venta, 890,000 pesos. Compra en efectivo. Fecha de cierre, 10 días hábiles desde la firma. El notario, una mujer de mediana edad con ojos amables, me guió a través de cada firma. Contingencias mínimas, solo la búsqueda de títulos y el tutorial final. Y puede permanecer en la casa durante 30 días después del cierre si es necesario. Eso es correcto, señor Hayes, agregó Brian. Aunque la mayoría de los vendedores prefieren mudarse más temprano que tarde, solo por tranquilidad. Tranquilidad de espíritu. Casi me reí. La única tranquilidad que tendría vendría de ver los rostros de Kathleen y Jeremy cuando descubrieron lo que había hecho su carga. Firmé mi nombre con manos firmes, y así, el proceso estaba en movimiento. Los primeros 3 días pasaron en un borrón de papeleo e inspecciones. La compañía de títulos comenzó su búsqueda a través de décadas de registros. Los inversores enviaron a su equipo, un equipo educado que admiraba mi mano de obra y no encontró nada de qué quejarse. Tu suegro realmente sabía lo que estaba haciendo, dijo uno de ellos a Brian, ya que asumieron que ya me había ido. Estos pisos, este trabajo eléctrico, todo de alta calidad. Días 4 a 6, me convertí en un hombre con una misión secreta. Investigué apartamentos en línea, buscando algo pequeño pero cómodo, en un lugar donde podría comenzar de nuevo con casi 900,000 pesos en el banco. Encontré un lugar en Highlands, una comunidad senior con campos de golf y un centro comunitario, el tipo de lugar del que Ellen y yo a veces habíamos hablado durante nuestros años dorados. También llamé a las instalaciones de almacenamiento, planeando cuál de las cosas de Ellen conservaría y cuáles tendría que dejar a los nuevos propietarios. Su china, definitivamente. Su joyero. Los álbumes de fotos. Los elementos esenciales de una vida vivían juntos. Los días 7 a 9 trajeron una extraña confianza que no había sentido en años. Cada mañana me despertaba sabiendo que estaba un paso más cerca de la libertad, un paso más cerca de mostrarle a mi hija que su viejo padre confundido era más agudo de lo que ella había imaginado. La señora Patterson de al lado notó la actividad, preguntó sobre los inspectores y las personas de aspecto oficial. Solo se realizó un trabajo, le dije, odiando a las medias verdades, pero saber que la verdad completa se extendería por el vecindario antes de que estuviera listo. El día 8, Brian llamó con la confirmación final. Todo está en camino para el cierre de mañana, señor Hayes. Los compradores están encantados con los resultados de la inspección. Se completará el mismo día, tendrá acceso a fondos de inmediato. Esa noche, empaqué una sola maleta con ropa y artículos personales. No porque me estaba moviendo todavía, sino porque quería estar listo para cualquier cosa. Miré la foto de Ellen en nuestro tocador y susurré, espero que entiendas lo que estoy haciendo. El viernes por la mañana llegó brillante y claro, el tipo de día de primavera solía decir que Denver era Denver en su máxima expresión.
Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, no con el traje fúnebre, pero la Marina Van Ellen me había comprado para la graduación universitaria de Kathleen. La oficina de la compañía de títulos era toda eficiencia profesional y felicitaciones. Los compradores estuvieron representados por su abogado, una mujer afilada que verificó 2 veces cada documento. Brian manejó el papeleo como un conductor que dirige una orquesta. Señor Hayes, si firma aquí y aquí, inicial allí. Cada firma se sentía como cortar una cadena. La transferencia de escritura. La declaración de liquidación. El reconocimiento final de que 1247 Maple Street ya no pertenecía a Roy Hayes. Y esta es su confirmación de transferencia de cable. Se han depositado 890,000 pesos menos costos de cierre a su cuenta. Miré los números en el papel. Más dinero del que había visto en un solo lugar. Más dinero que Kathleen y Jeremy habían soñado que su carga podría acceder. Nos dimos la mano por todas partes, todos complacidos con la transacción suave. Brian me acompañó a mi camioneta, prometiendo mantenerme en contacto si alguna vez necesitaba servicios inmobiliarios nuevamente. Usted tomó la decisión correcta, señor Hayes. A veces un nuevo comienzo es exactamente lo que necesitamos. Conduje a casa por los vecindarios que había conocido desde hace 25 años, más allá de la escuela primaria donde Kathleen había aprendido a leer. Pasando el parque donde Ellen y yo solíamos caminar todos los domingos por la mañana. Pero en lugar de la nostalgia, sentí liberación. Me subí a mi camino de entrada y me senté en mi camioneta, mirando la casa que ya no era mía. Las llaves de la puerta principal se sentían pesadas en mi palma. Mañana los entregaría a los nuevos propietarios y me alejaría de este capítulo de mi vida. Kathleen y Jeremy debían regresar de Phoenix en 3 días. Llegarían esperando encontrar a su padre agradecido y manejable, listo para ser empacado en su resort. En cambio, iban a encontrar una casa vacía y una lección que nunca olvidarían. El motor marcó el marcado cuando se enfrió en mi camino de entrada, pero no pude salir para salir. Me senté mirando la casa que había construido con mis propias manos, la casa que ahora pertenecía a extraños. La casa donde Kathleen y Jeremy esperaban regresar y encontrar a su padre agradecido y manejable esperando ser enviado. Pero primero, tenía una llamada más que hacer. Conduje hasta los Starbucks en Colfax Avenue y estacioné en el lote, con las manos estables mientras marcaba la asistencia de directorio para un cerrajero de 24 horas. La tarifa de emergencia costaría 200 pesos adicionales, pero el dinero ya no era una preocupación. Locksmith de emergencia de AAA, este es Eddie hablando. Necesito que todas las cerraduras de mi puerta cambien hoy. Es urgente. ¿Qué tipo de plazo estamos mirando, señor? Tan pronto como sea posible. Puedo pagar en efectivo. Puedo estar allí en 2 horas. Dirección. De vuelta en la casa, esperé a Eddie en mi camioneta, viendo a la señora Patterson regar su jardín al lado. Ella saludó, y volví a saludar, mi pecho apretado con el conocimiento de que estaba mintiendo a todos los que se preocupaban por mí. Eddie llegó a una camioneta llena de herramientas y hardware, un hombre de unos 50 años que había visto claramente todo tipo de bloqueo de emergencia que Denver tenía para ofrecer. ¿Problema de seguridad, señor?, preguntó, estudiando mi puerta principal. Nueva situación de propiedad. Mejor seguro que curar. Asintió como si lo hubiera escuchado antes y se pusiera a trabajar. Lo vi quitar las cerraduras que había instalado hace 15 años, el hardware de latón que Ellen había elegido porque coincidía con el alduelo de nuestra puerta. Estos son cerraduras de calidad, comentó Eddie mientras trabajaba. Alguien sabía lo que estaban haciendo cuando los instalaron. Ese era yo. Me gustan las cosas bien hechas. Las nuevas cerraduras eran plateadas en lugar de latón, modernas en lugar de tradicionales. Hicieron clic de manera diferente cuando Eddie los probó, un sonido más nítido y más mecánico que los antiguos. Aquí están sus nuevas llaves, señor. 3 copias de cada una,
puerta de puerta, trasera y entrada lateral del garaje. Ella me entregó un anillo de llaves que se sintió extranjero en mi palma. Eso será 450 pesos con la tarifa de emergencia. Pagué en efectivo desde mi billetera, sabiendo que no habría un rastro de papel que conectara a Roy Hayes con esta transacción. Después de que ella se fue, me paré en mi casa vacía y comencé la parte más difícil, recopilar 25 años de vida en lo que podía llevar. El joyero de Ellen entró primero en mi maleta, junto con nuestras fotos de bodas y la novela que había estado leyendo cuando murió. Beaumark todavía marcaba la página 247. Mis certificados de ingeniería. Nuestros documentos importantes. El libro de cocina favorito de Ellen con las notas escritas a mano en los márgenes. Dejé casi todo lo demás. Los muebles que contaron nuestra historia tendrían que quedarse. Los álbumes de fotos que narran la infancia de Kathleen. La ropa de Ellen todavía cuelga en nuestro armario, todavía lleva en el débil aroma de su perfume. Mientras empacaba, llamé a Sunset Manor Apartments en mi teléfono, explicando que necesitaba una habitación amueblada de una habitación de inmediato. Tenemos una unidad encantadora disponible para la ocupación inmediata, dijo la señora Chen, la administradora de propiedades. Arrendamiento mensual si prefiere flexibilidad. Me lo llevo. Conocí a la señora Chen en el complejo de apartamentos una hora después, un edificio modesto pero limpio diseñado para personas mayores, con un centro comunitario y terrenos bien mantenidos. La unidad de un dormitorio era simple pero cómoda, amueblada con todo lo que necesitaba para comenzar de nuevo. El depósito en efectivo está perfectamente bien, señor Hayes. ¿Cuándo le gustaría mudarse? Esta noche. Las cejas de la señora Chen se levantaron ligeramente, pero no hizo preguntas. Firmé el contrato de arrendamiento y entregué el depósito de alquiler del primer mes más, casi 3,000 pesos que habría parecido imposible gastar casualmente hace solo 2 semanas. Al cargar mi auto en el anochecer, atrapé a la señora Patterson mirando desde su ventana. Ella volvió a saludar, y sentí el peso de todas las relaciones que estaba cortando, todas las conexiones que Kathleen y Jeremy me habían obligado a cortar. Di un último paseo por las habitaciones vacías, mis pasos resonan de manera diferente ahora que la casa pertenecía a otra persona. En la cocina donde Ellen había enseñado a Kathleen a hornear galletas navideñas. En la sala de estar donde habíamos visto abrir los regalos de Kathleen en la mañana de Navidad. En nuestra habitación, donde Ellen había tomado su último aliento mientras yo sostenía su mano. Lo siento, cariño, dije en voz alta a la memoria de Ellen. Pero lo entenderías. Siempre dijiste que era demasiado generoso para mi propio bien. Cerré las nuevas cerraduras y me alejé de Maple Street para lo que podría ser la última vez, mi espejo retrovisor lleno de la vida que estaba dejando atrás. El sol se estaba poniendo cuando llegué a Sunset Manor, mi auto cargado con lo esencial de mi existencia. Llevé mi maleta a mi nueva puerta principal, tocando con llaves desconocidas para cerraduras desconocidas. Dentro del pequeño apartamento, dejé caer mi maleta e inmediatamente busqué mi teléfono. La fase final de mi plan requirió una pieza más, equipos de vigilancia que capturaría la reacción de Kathleen y Jeremy cuando descubrieron que sus llaves ya no funcionaban. El apartamento se sintió como una habitación de motel, funcional pero sin alma, con muebles genéricos y el olor persistente del limpiador de alfombras industriales. Abrí mi computadora portátil en la pequeña mesa de comedor y comencé a investigar mini cámaras de vigilancia. Después de 30 minutos, encontré lo que necesitaba, una mini cámara inalámbrica oculta dentro de lo que parecía un cargador de teléfono. Wi-Fi habilitado con control de aplicaciones para teléfonos inteligentes, grabación activada por movimiento, duración de la batería de 12 horas y calidad de video clara. Lo más importante, podría transmitir imágenes en vivo directamente a mi teléfono desde cualquier lugar con acceso a Internet. Lo ordené con envío acelerado, pagando los 40 pesos adicionales para garantizar la entrega del jueves.
El costo total fue de 149 pesos, una cantidad que me habría hecho dudar hace 2 semanas pero apenas registrada ahora. Con la cámara ordenada, recurrí al siguiente elemento crucial, la nota que le explicaría todo a Kathleen y Jeremy cuando descubrieron que sus llaves ya no funcionaban. El primer borrador estaba demasiado enojado, demasiado crudo con el dolor de su traición. El segundo estaba demasiado frío, perdiendo la devastación personal que habían causado. Para el tercer borrador, encontré el tono correcto, dignificado pero devastador, amoroso pero final. Escribí en la letra de mi ingeniero cuidadoso, la caligrafía Ellen siempre había admirado. Asterisco estimado Kathleen y Jeremy. Si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó perfectamente. Escuché tu conversación telefónica sobre ponerme en un hogar de ancianos porque me estoy convirtiendo en una carga. Te escuché calcular cuánto dinero ganarías vender mi casa. La casa se ha vendido por 890,000 pesos en efectivo. El dinero es de forma segura en mi nueva cuenta bancaria, donde permanecerá. Me mudé a un lugar donde me agradezco, no tolerado. No te preocupes por mí. Preocuparse por su propia situación de vivienda. Sus pertenencias han sido empacadas y se están almacenando en Denver Moving and Storage en Colfax Avenue. Tiene 30 días para reclamarlos antes de que comiencen las tarifas de almacenamiento. Te di todo lo que tenía durante 42 años. Me pagaste planeando almacenarme para poder robar el trabajo de mi vida. Espero que la lección valiera la pena. Amor, papá asterisco. El jueves por la mañana, el camión FedEx llegó a mi apartamento con una pequeña caja que contenía mi equipo de vigilancia. Pasé 1 hora en mi cocina probando el dispositivo y aprendiendo la aplicación para teléfonos inteligentes. La calidad del video era notablemente clara, el audio lo suficientemente afilado como para atrapar conversaciones susurradas. El jueves por la tarde, conduje a mi antigua casa por última vez. Usé el abridor de la puerta del garaje que nunca le había dado a Kathleen y Jeremy estacionar adentro para evitar preguntas de los vecinos. En el interior, la casa todavía olía a casa, las bolsitas de lavanda de Ellen, el aceite de limón que usé en los muebles de madera, el débil residuo de 25 años de cenas familiares. Pero hubo nuevas incorporaciones que me hicieron el pecho apretado, las maletas de Kathleen y Jeremy junto a las escaleras, su correo disperso en el mostrador de la cocina. Evidencia que habían estado tratando mi casa como su instalación de almacenamiento personal mientras planeaban mi exilio. Puse el cargador de la cámara junto a la salida de la puerta, inclinándolo perfectamente para capturar a cualquiera que ingrese. La vista a través de la aplicación de mi teléfono mostró toda la entrada, incluido el lugar donde planeé colgar mi nota. Probé la detección de movimiento, entrando y saliendo del marco hasta que estaba satisfecho de que el sistema capturara cada momento de su regreso. Luego grabé el sobre al interior de la puerta principal a la altura de los ojos, donde no podían perderse. De pie en mi sala de estar una última vez, toqué el manto donde la foto de Ellen se había sentado durante 23 años. Los nuevos propietarios pondrían sus propias fotos familiares allí, crearían sus propios recuerdos en las habitaciones que Ellen y yo nos habíamos llenado de amor. Está hecho, cariño, susurré a la memoria de Ellen. La justicia sirvió. Cerré la casa con mis nuevas llaves, probé el alimento de la cámara una vez más de mi auto y conduje de regreso a mi apartamento. El detector de movimiento estaba armado, la batería completamente cargada y mi teléfono listo para alertarme en el momento en que Kathleen y Jeremy descubrieron que sus llaves ya no funcionaban. Me desperté el viernes por la mañana con la anticipación de un hombre a punto de presenciar la justicia después de años de injusticia. Mi café sabía mejor que en semanas, e incluso el pequeño apartamento se sintió menos confinado mientras me acomodaba en mi silla con mi teléfono, la alimentación de la cámara mostraba mi antigua puerta vacía. 4:30 de la tarde, deberían llegar pronto. Había memorizado sus patrones de viaje. Kathleen siempre insistió en salir de Phoenix al mediodía para evitar el tráfico, y Jeremy condujo exactamente el límite de velocidad. Estarían llegando a mi camino de entrada dentro de 1 hora.
Miré la foto de Ellen en mi mesita de noche. Espero que entiendas lo que estoy haciendo, cariño. No me dejaron otra opción. 5:15 de la tarde, mi teléfono estaba lleno de detección de movimiento. Un SUV negro, el auto de Jeremy, entró en el camino de entrada de mi antigua casa. Mi corazón martilló contra mis costillas mientras veía la pantalla. Kathleen salió primero, estirándose después del largo viaje. Jeremy salió del lado del conductor, sacando sus maletas desde la parte posterior. Se mudaron con la confianza informal de las personas que regresan a casa para reclamar su herencia. Los vi acercarse a la puerta principal. Kathleen pescó sus llaves de su bolso mientras Jeremy dejó el equipaje. Ella insertó su llave en la cerradura que había cambiado ayer. La llave no giró. Kathleen frunció el ceño, examinando su anillo de llaves. Ella lo intentó de nuevo, sacudiendo la llave con una creciente frustración. Eso es extraño. Mi llave no funciona. Jeremy se acercó, su expresión cambiando de cansado a preocupado. Déjame probar la puerta trasera. Lo vi desaparecer alrededor del costado de la casa mientras Kathleen continuaba luchando con la cerradura delantera. Cuando Jeremy regresó 3 minutos después, su rostro se había oscurecido con alarma. La puerta trasera también está cerrada y el control remoto del garaje no funciona. Su voz llevaba el borde del pánico que esperaba escuchar. Kathleen, alguien cambió estas cerraduras. ¿Qué? Eso es imposible. Papá ni siquiera conoce ningún cerrajero. Jeremy estudió la puerta principal con más cuidado. La mente de su asesor financiero reconoció problemas cuando lo vio. Estas son cerraduras nuevas. Esto no es un accidente. Kathleen sacó su teléfono con los dedos temblorosos. Estoy llamando a papá. La vi marcar mi antiguo teléfono fijo, el número que había desconectado hace 3 días. Después de varios anillos, su rostro se derrumbó de confusión. No hay respuesta. Ni siquiera va al correo de voz. Prueba su teléfono celular. No tiene un teléfono celular, ¿recuerdas? Hablamos de conseguirle uno para emergencias. Su voz se rompió con el primer toque de miedo real. Jeremy estaba examinando las ventanas ahora, su confianza anterior se evaporó por completo. Ahí, ese está desbloqueado. Puedo impulsarte. Observé a mi hija subir por la ventana de la cocina que había dejado deliberadamente desaprobado, su traje de negocio se apoderaba del marco. Ella desapareció adentro, y momentos después, la puerta principal se abrió desde adentro. Jeremy entró con sus maletas, y ambos se detuvieron cuando vieron el sobre blanco pegado a la puerta a nivel de los ojos. La mano de Kathleen tembló mientras bajaba el sobre con su nombre y Jeremy está escrita en mi cuidadoso guión. Me incliné hacia adelante en la silla de mi apartamento, el teléfono se aferró a ambas manos, mientras abrió el sello. Sus ojos se movieron sobre mis palabras, Jeremy leyó sobre su hombro. Observé el cambio de sus caras, confusión a la conmoción, incredulidad, horror. Vendió la casa. La voz de Kathleen se subió a un grito cercano. ¿Cómo podía hacernos esto? Jeremy le arrebató la nota de sus manos, leyendo nuevamente como si las palabras pudieran cambiar. Ese viejo bastardo manipulador. Nos estaba jugando todo el tiempo. 890,000 pesos. Kathleen estaba llorando ahora, su cuidadoso maquillaje raya por sus mejillas. Lo guardó todo. Se suponía que ese dinero era nuestro futuro. ¿Tu futuro? Jeremy espetó, su máscara de devota yerno finalmente resbalando. Este es tu padre, Kathleen. Deberías haber manejado esto mejor. Mi culpa. Ella giró sobre él, años de resentimiento suprimido hirviendo. Eres quien dijo que se estaba convirtiendo en una carga. Tú eres quien presionó para el hogar de ancianos. Bueno, él era una carga. Mira lo que nos ha hecho. Jeremy hizo un gesto salvajemente alrededor de la habitación que ya no era suya. Estamos sin hogar. Nuestro contrato de arrendamiento expira la próxima semana.
La hermosa ironía no me perdió. Luchaban en mi sala de estar por no tener hogar, tal como habían planeado hacerme sin hogar en su hogar de ancianos. Llame a un abogado, dijo Kathleen desesperadamente. Tiene que haber algo que podamos hacer. No puede simplemente vender la casa sin decirnos. ¿Con qué dinero? La voz de Jeremy goteaba con desprecio. En caso de que lo hayas olvidado, perdí mi trabajo hace 6 meses y tu salario de marketing apenas cubre los pagos de nuestro automóvil. Entonces consigue otro trabajo. ¿Dónde crees que las empresas financieras se están alineando para contratar asesores que fueron despedidos por transacciones cuestionables? Vi la cara de mi hija desmoronarse cuando se dio cuenta del alcance completo de su situación. No hay casa. Sin herencia. Sin ahorros. Y el estado desempleado de Jeremy finalmente se reveló. ¿Cómo podría ser tan cruel? Ella susurró. De la misma manera que fuiste cruel cuando lo llamaste una carga y planeaste almacenarlo, respondió Jeremy. El viejo era más inteligente que los dos. A través de la pantalla de mi teléfono, los vi colapsar en mis viejos muebles, los alimentos que se habrían ido mañana cuando los nuevos propietarios tomaran posesión. Kathleen enterró su rostro en sus manos mientras Jeremy miraba mi nota con la expresión de un hombre que finalmente había entendido que había sido superado. Apagué la alimentación de la cámara. Había visto lo suficiente. Caminando a mi pequeña cocina, abrí la botella del vino favorito de Ellen que había guardado de la casa, un Burdeos 2018 que habíamos estado guardando para una ocasión especial que nunca llegó. Me vertí un vaso y lo levanté hacia la foto de Ellen. Para ti, mi amor. La justicia sirvió. Aprendieron lo que sucede cuando muerdes la mano que te alimenta. El vino sabía a la victoria. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto desde un número desconocido, probablemente Kathleen tratando de comunicarse conmigo a través de algún método nuevo. Lo eliminé sin leer y encendí el teléfono por completo. Caminando hacia mi ventana, miré el horizonte de Denver pintado de oro por el sol fijo. En algún lugar de la ciudad, mi hija y su esposo enfrentaban las consecuencias de su crueldad. En algún lugar de mi antigua casa, estaban aprendiendo que su carga se había convertido en su mayor problema. Por primera vez en 2 años desde la muerte de Ellen, me sentí completamente libre. Ya no era la carga de nadie. Yo era mi propio hombre nuevamente, con mi propio dinero, mis propias elecciones y mi propio futuro que se extendía por delante como un camino abierto. Roy Hayes había dejado el edificio, y nunca volvería. Me senté en el pequeño balcón de mi apartamento, bebiendo café de la mañana y leyendo la publicación de Denver. Los obituarios se habían convertido en un ritual diario, no por morbilidad, sino por gratitud. Cada nombre que no reconocí fue otro día que me dieron que Ellen no lo había hecho. Sara de la cafetería se había convertido en una amiga, alguien que recordaba mi pedido y me preguntó sobre mi semana. La señora Chen había demostrado ser un propietario amable, nunca curioso, pero siempre disponible cuando necesitaba algo arreglado. Me uní al club de carpintería del centro comunitario, donde mi experiencia en ingeniería me hizo popular entre los jubilados tratando de construir casas de aves y joyas. Por primera vez en años, fui valorado por mis habilidades, no toleradas a pesar de mi edad. Los 890,000 pesos se sentaron de manera segura en el Banco Comunitario de Colorado, ganando un interés modesto mientras vivía cómodamente en una fracción de él. David Morrison se había convertido en más que un banquero, era un asesor financiero que respetaba mi independencia mientras aseguraba mi seguridad. Nunca escuché directamente de Kathleen y Jeremy. La señora Patterson había llamado una vez, preocupada porque había visto a extraños sacando cosas de mi antigua casa. Expliqué que había decidido reducir el tamaño, lo que no era completamente una mentira. A través de una conversación casual con otros jubilados, había aprendido que la casa había sido bellamente mantenida por sus nuevos dueños. Una pareja joven con 2 niños que apreciaron el trabajo personalizado que puse en cada habitación. A Ellen le hubiera gustado saber que los niños estaban jugando en las habitaciones donde Kathleen había crecido.
A veces me preguntaba si había sido demasiado duro, si hubiera habido otra forma de manejar su traición. Pero luego recordaría la risa de Kathleen cuando me llamó una carga, el cálculo informal de Jeremy de mi valor, y sabría que había hecho la única opción que conservó mi dignidad. Había construido mi vida de nada una vez antes, y lo había vuelto a hacer. A los 73, finalmente vivía en mis propios términos, en deuda con nadie, respondiendo solo a la memoria de Ellen y mi propia conciencia. El sol de la mañana me calentó la cara cuando me volví hacia la sección deportiva, revisando las perspectivas de pretemporada de los Broncos. Iba a ser un hermoso día, y por primera vez en años, tuve todo el tiempo en el mundo para disfrutarlo. Roy Hayes había aprendido a vivir de nuevo, y se sentía como volver a casa.